Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y nos dice nuestro querido Padre Rodrigo Molina, el promotor, el que ha inspirado estos medios de comunicación, en el obrar libre de María, aceptando la salvación que Dios ofrecía al mundo, al hombre, estuvo su grandioso mérito. Pues un saludo muy cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, 720 en la ciudad de Cusco, también en los canales 27, tanto en la ciudad blanca como en la ciudad imperial, asimismo como aquellos que nos siguen a través de nuestra página web, nstv.com. Una alegría para nosotros estar junto a ustedes, también para aquellos que nos van a ver, ya sean las retransmisiones en los distintos horarios, en el Cusco concretamente a las 9 de la noche, o también en alguna de las retransmisiones a través de la radio, en las distintas frecuencias que NSE tiene a lo largo de todo el planeta, y también para aquellos que nos van a ver en nuestro canal a la carta en YouTube. Para nosotros una alegría poder compartir con ustedes este espacio gracias a la asistencia técnica de José Antonio Tinta y por ahora quien les habla, Randy Brunello. Dentro de un ratito ya se va a incorporar también Henry Moreno, que hoy parece un pariente suyo como santo. Hoy vamos a hablar de San Ezequiel Moreno. Vamos a preguntarle a don Henry a ver si es pariente o no es pariente de él. ¿Qué sucede con todo esto? Ahí está llegando don Henry Moreno. Pues esta frase que nos regala nuestro Padre Molina ciertamente es una maravilla. El obrar libre de María, tu obrar libre, esa disposición abierta a las voluntades de Dios, a los quereres de Dios, es la que nos hace ponernos a nosotros, aceptando el plan de salvación, en un mérito, iba a decir, casi infinito, porque es un mérito que ponemos en las manos del Señor. Aquí está don Henry Moreno. Bienvenido, Henry. Muchas gracias, un cordial saludo a todos nuestros amigos. Y bueno, aquí estamos en este día de magisterio, en este día de San Ezequiel Moreno. Oiga, ¿es pariente suyo o no es pariente suyo? ¿Qué pasa? Bueno, porque creo que también estuvo en Colombia él, ¿no? Así es, estuve en Colombia durante un poco más de 5 años, en la ciudad de Bogotá, por lo menos. Después hizo toda una correría, ya lo vamos a ver, en distintas regiones de Colombia, y llevamos el apellido y ¿qué más quisiera yo que fuera pariente? Por lo menos que su papá por ahí. Porque dice que hasta la generación número 1000 uno recibe los beneficios de los santos, así que de repente nos encontramos con ese beneficio por parte de San Ezequiel Moreno. Bueno, pues esperamos que así sea y justo hoy poder pedirle a este gran intercesor. ¿Sabía que es el patrono de los enfermos de cáncer? Sí, estaba leyendo aquí, me quedé, es intercesor de los enfermos de cáncer. No sabía que era patrono de los enfermos de cáncer. Voy a decirle a mi mamá que está ahí en Colombia que se encomiende a él para que le Colombia, ayude. ¿no? Sí, está en Colombia, así que las tiene todas, tiene que ir a visitar. ¿La tumba de San Ezequiel está en Colombia o...? Ahí sí me pillaste, no vamos a averiguar el dato. Claro, porque de hecho no es colombiano, o sea, su trabajo apostólico más fuerte, podríamos decir, lo ha hecho en Colombia, pero es español. Es español, y de hecho, por ejemplo, santos españoles que estuvieron en Colombia, como San Pedro Claver, él sí que tiene los restos en Cartagena de Indias. Pero los de San Ezequiel no estoy seguro. Muy bien, no me suena mucho, pero vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Muy bien, pues metámonos de lleno entonces con la vida de San Ezequiel Moreno, tío, abuelo de don Henry Moreno. Pues San Ezequiel Moreno, su ardor misionero fue tan grande que no dudaba en cruzar ríos caudalosos, soportar las inclemencias del clima con tal de llevar almas a los pies de la cruz. Tenía un espíritu fuerte que ninguna pena, crítica o enfermedad pudo quebrantar. Por su entrega apasionada a Dios y su labor, se le considera como uno de los más grandes apóstoles de la evangelización de América. Nació un 9 de abril del año 1848, allí mediados del siglo XIX,
en Alfaro, en La Rioja, España. Sus padres fueron Félix Moreno y Josefa Díaz, quienes, a pesar de tener una condición humilde, consideraban a la religión católica como su tesoro. Esta devoción influyó en el corazón del santo, que desde la infancia sintió el llamado a la vida religiosa. Era un niño inteligente, juguetón, dedicado a los estudios. Sin embargo, era capaz de sacrificarse por su prójimo, porque en lugar de ir a las fiestas del pueblo, se quedaba cuidando de los enfermos. También le gustaba cantar y tocar a la guitarra. Uno se pregunta, ¿de dónde puede salir esto? ¿Cuáles son las fuentes por las que un niño no hace las cosas ordinarias que ve hacer a los otros niños, como está diciendo aquí, las fiestas, y sin que pierda su alegría y, por ejemplo, quiera utilizar su tiempo libre para ir a visitar a los enfermos, para ser devoto, ir allí a la capilla? Y detrás de eso, de todas maneras, hay que decirlo, hay unos padres. Así es. Y nos encontramos una vez más con esto de las familias que tienen la fe arraigada, y con esa fe arraigada, pues podríamos decir, influye benéficamente en la vida de los hijos. Y esto es algo que tiene que hacernos caer en la cuenta a nosotros, como padres de familia. ¿Qué importancia tan grande es para nuestros hijos, tiene para nuestros hijos, que nos vean vivir la fe de una manera a carta cabal, iba a decir? Porque muchas veces creemos que, no, mira, lo que tantas veces decimos, ¿no? Yo lo mando a un colegio católico, que mi hijo ahí le enseñen a ser bueno, yo me preocupo porque tenga una buena educación, pero ¿qué te ve hacer tu hijo? Porque lo que te vea hacer tu hijo, eso es lo que tu hijo hará. No lo que quieras que tu hijo haga, sino lo que te vea hacer. El ejemplo arrastra. Sí, el testimonio es lo que más arrastra, y de hecho el Papa nos lo viene diciendo, salir y predicar con el testimonio, y si hace falta hablar. Con solo 16 años y siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, ingresa al convento de los Agustinos Recoletos en Monteagudo, en Navarra, un 21 de septiembre de 1864. Un año después hace su profesión religiosa y 4 años más tarde es enviado como misionero a Filipinas. Allí culminó su formación y fue ordenado sacerdote el 3 de junio de 1871. Tiempo después es enviado junto con su hermano Eustaquio a evangelizar a los habitantes de la isla de Paragua. Ezequiel convirtió a muchas almas, pero contrajo la malaria debido a las pésimas condiciones de sanidad y tuvo que regresar a Manila. En 1876 es nombrado párroco del Espiñace y 4 años después predicador conventual de Manila. Entonces asume las riendas de una finca de los Agustinos Recoletos en Imus. Fue un excelente administrador y también realizaba obras de caridad por los pobres. Ya en el año 1888 regresa al convento Monteagudo como prior y durante 3 años imprime en los jóvenes novicios el sello de la espiritualidad agustiniana y el amor hacia los pobres, reduciendo sus raciones para dar de comer a los mendigos. Aquí vale la pena hacer una pausa porque nos damos cuenta que termina en el año de 1888, podríamos decir, con una brillante carrera de misionero, pero además como prior en el convento, y le ofrece el ejemplo a los novicios, reduciéndoles el alimento para poder dar a los pobres. Eso ya dice mucho de una persona que podría pensarse, bueno, yo ya misioné, ya estuve en Filipinas, ya me entregué por los pobres, el Señor me mandó una malaria, y si estoy yo ahora aquí de prior, pues la cosa puede ser un poquitico más sencilla, ¿no? Más calmada. Bajemos las revoluciones. Pero fijémonos que las revoluciones de San Ezequiel comienzan a una temprana edad. Y esto también podría decir, bueno, pero ¿cuánto va a aguantar un niño de 16 años que quiere hacerse agustino por seguir el ejemplo de su hermano? ¿No será que tiene una influencia malsana por parte de este hermano? ¿No será que será un capricho? Está siguiendo el capricho, exactamente. 16 añitos, ¿qué sabe? ¿Qué puede saber? Y nos encontramos que ya un año después hizo su profesión religiosa. Y 4 años más tarde, es decir, sumémosle 16 más 1, 17 más 4, 21. A los 21 años fue enviado como misionero a Filipinas.
Y cualquiera diría, pero si es un cachorro, pues, ¿cómo van a mandar a un cachorrito de 21 años? Y no nos damos cuenta que el obrar de Dios, si tenemos esa disponibilidad de la que nos hablaba el Padre Molina, de la Santísima Virgen María, una niña que se calcula que tenía 14, 15 años, cuando el Espíritu Santo viene y le dice, vas a ser madre de Dios, ¿estás dispuesta? Y ella da su acepto, hágase en mí lo que has dicho según tu palabra. Tenía 15 años, o sea, no difiere mucho el actuar de Dios en la vida de los santos, ya sea desde su Santa Madre hasta los santos a lo largo de los siglos. Y es que Dios rompe los esquemas, y es que también hay que entender que se trata de una vocación y no de una profesión, claro, ¿no? Eso es una cosa que no hay que confundir, o sea, la vocación, incluso uno piensa en una Santa Teresita del Niño Jesús que se dice que ya tenía su vocación desde los 3 años. Entonces, si uno dice, pero bueno, por favor, no me venga a meter el dedo a la boca, como se dice. Pero es que estas cosas no se pueden evaluar desde el punto de vista humano, porque es Dios quien llama. Claro, y creo que ella misma lo dice. Yo, desde los 3 años, ella tuvo un uso de razón precoz. No recuerdo haberle negado nada a Dios. Ya pudiéramos nosotros decir... ¿Qué frase? En una niña... Decir por lo menos lo mismo, yo no diría desde los 3 años, aunque sea desde el principio de este año hasta ahora, y ya me estaría por contento. No recuerdo haberle negado nada a Dios. Y entonces cualquiera diría, pero ¿qué es lo que usted está queriendo decirme? Lo que estoy queriendo decir es que la obra de Dios, como tú dijiste, es una obra vocacional, es una obra de llamado, es una obra distinta que la obra de los hombres. Muchas veces hay actitudes y cosas que los niños tomarán que no puedo yo decir, mira, porque este niño quiere hacer esto, lo voy a dejar hacer, sobre todo cuando es una cosa que le va a perjudicar. Claro. Pero muchas veces el actuar de Dios nos supera con mucho en la vida de los santos y nos pone casos como estos. Y ese actuar tenemos nosotros como padre que saber llevarlo para que llegue a su plenitud, como ha llegado en la vida de los santos. Tenemos aquí a un San Ezequiel que estamos recién en 1888, todavía le queda vivir un resto, y todavía no llegó a Colombia. Y no ha llegado a Colombia. Vamos a rematar esta biografía justamente con su llegada a Colombia, ya como siempre nos queda de tarea. 3 años después, vuelve a embarcarse en la aventura como misionero. Vive austeramente durante 5 años en Bogotá, Colombia, en el cargo de provincial de la orden. Se dedica a predicar y atender a los enfermos. Junto a 3 compañeros se introduce en la región de Casanare, que aún no era explorada, para evangelizar y administrar los sacramentos. Y debido a sus méritos al reactivar la labor misionera en Colombia, es nombrado obispo titular de Pinara y vicario apostólico de Casanare. El 1 de mayo de 1894 lo nombran obispo de Pasto. En su nuevo cargo destacó por su celo apostólico, su fidelidad a la Iglesia, ejecuta un programa de trabajo denominado Dios y Colombia. Su posición como obispo no lo detuvo en su labor misionera, sigue atravesando ríos, caminando en medio de tormentas, soportando las inclemencias del clima, porque consideraba que una sola alma vale más que toda mi vida. Sigue ese llamado de Dios, sigue ese impulso misionero, si Dios lo llama, se lo permite, y nos vamos a dar cuenta que más adelante va a enfermar justamente, le va a regalar el Señor una enfermedad como es el cáncer, que le va a permitir que con esa enfermedad pues llegue hasta el momento de la muerte. Lo pudo haber curado, no lo pudo haber curado, eso está en el ámbito de Dios, pero la enfermedad siempre es para vida y es para vida eterna, y esto es lo que ocurre con San Ezequiel Moreno. Y un punto que yo quería resaltar, justamente como yo convivo en la comunidad con varios misioneros colombianos, estábamos hablando ayer de la piedad que tiene el pueblo pastuso. Así es. Y fijémonos que han tenido este gigante de obispo. No es en vano, y no hay curiosidad, que es una piedad popular que sigue arraigada hasta el día de hoy. Luego, la labor apostólica de esos grandes de la historia de la Iglesia no se pierde, se conserva a lo largo del tiempo. Y tal vez esa piedad que hoy se ve en el pueblo pastuso tenga mucho que ver
con la presencia de Con San toda Ezequiel Moreno seguridad. allí, ¿no? Y un poco para añadir la parte anecdótica regional, tener en cuenta que los incas llegaron hasta estas regiones, luego también por eso fue, digamos, objeto de evangelización. Sabemos que el imperio llegó desde el sur de Colombia hasta Chile, pero lo que es Pasto, Ipiales, todas estas regiones son regiones por donde han pasado santos y por donde también se conservan muchas de las tradiciones a nivel cultural, como las vive uno aquí en Arequipa o en el Cusco, que son muy parecidas. Es un poco a manera anecdótica. Claro. Muy bien, pues ahí tenemos la tarea. Ustedes pueden buscar esta biografía de San Ezequiel Moreno en páginas de Internet Católica, en Santorales. Con toda seguridad van a encontrar una extensa biografía porque tienen mucho para contar. Y les queda simplemente como tarea, qué bueno para todos aquellos que tienen enfermedad del cáncer, que puedan hoy acudir a San Ezequiel Moreno y, si es la voluntad de Dios, pedir la curación. ¿Por qué no? Porque el Señor puede hacer lo que quiera. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y enseguida retornamos con nuestro tema magisterial del día de hoy. Seguimos con las Dives in Misericordia de Juan Pablo II, preparándonos para el gran jubileo, ese año jubilar, que empieza en la fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, y va hasta la fiesta de Cristo Rey en el año 2016. Una pausa y ya regresamos.
Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti. Nos vamos a meter de lleno con nuestro tema magisterial para el día de hoy. Seguimos, como decíamos antes de la pausa, con la Dives in Misericordia, ese importante documento de la misericordia de Dios de San Juan Pablo II, que nos sirve como, podríamos decir, casi de las mejores preparaciones para ese año jubilar que ha convocado el Papa Francisco, que empieza en la fiesta de la Inmaculada Concepción este 8 de diciembre y va hasta la fiesta de Cristo Rey del año 2016. Entender lo que significa la verdadera y auténtica misericordia, que está basada en la verdad y en la caridad, es muy importante. Nos habíamos quedado vamos a ver en qué punto, antecitos del capítulo 5, quedan 2 párrafos, vamos a ver qué nos dicen estos últimos 2 párrafos. Estamos con la parábola del hijo pródigo y nos dice Juan Pablo II, lo que ha ocurrido en la relación del padre con el hijo, en la parábola de Cristo, no se puede valorar desde fuera. Nuestros prejuicios en torno al tema de la misericordia son a lo más el resultado de una valoración exterior. Ocurre a veces que, siguiendo tal sistema de valoración, percibimos principalmente en la misericordia una relación de desigualdad entre el que la ofrece y el que la recibe. Consiguientemente, estamos dispuestos a deducir que la misericordia difama a quien la recibe y ofende la dignidad del hombre. La parábola del hijo pródigo demuestra cuán diversa es la realidad. La relación de misericordia se funda en la común experiencia de aquel bien, que es el hombre, sobre la común experiencia de la dignidad que le es propia. Esta experiencia común hace que el hijo pródigo comience a verse a sí mismo y sus acciones con toda verdad. Semejante visión en la verdad es auténtica humildad. En cambio, para el padre, y precisamente por esto, el hijo se convierte en un bien particular. El padre ve el bien que se ha realizado con una claridad tan límpida, gracias a una irradiación misteriosa de la verdad y del amor, que parece olvidarse de todo el mal que el hijo había cometido. Es importante en este párrafo destacar esos 2 puntos que ya nos presenta el Papa Juan Pablo II, y es la dinámica de la misericordia entre quien ejerce misericordia y quien la recibe. Y es verdad que uno de los puntos de pronto más comunes en el mundo, especialmente cuando uno no tiene mucha vida espiritual y se le aplica a uno especialmente un acto de misericordia, muchas veces sentimos, Randy, que lo que se nos está haciendo es ofender un poco nuestra dignidad o humillarnos. Uno quisiera decir, no, déjeme, que yo me encargo de este problema, por ejemplo. Yo lo resuelvo por mi propia cuenta, o sea, pero usted, ¿a quién le ha dicho que tiene que venir a meterse aquí en lo que nadie lo ha llamado? Yo no sé, voy a poner un ejemplo porque creo que los actos de misericordia ocurren a diario y en cosas pequeñas y a veces uno no se da cuenta. Hoy, por ejemplo, yo acabo de venir de la misa de los jesuitas y fuimos con nuestra bebé, que tiene allí menos de mes y medio. Y yo la estaba cargando y la tenía con la cobija descubierta y estaba haciendo frío allí en la capilla. Entonces me senté como para poder acomodarla y una señora vio lo que estaba haciendo, una señora que es mamá y yo por supuesto soy papá, y me dijo, no, venga. Y yo pues ya tengo varias hijas, ¿no? Entonces yo habría podido decirle a la señora, pues señora, yo sé cómo se envuelve una niña. Pero la señora me extendió la cobija, me la giró como normalmente yo suelo ponerle la manta, y la verdad que me hizo una cobertura bastante buena. Cuando yo la vi, dije, wow, verdaderamente la señora sabe lo que está haciendo. Y le dije, gracias, ¿no? Yo, no es por ponerme de ejemplo, yo lo que quiero decir es que por dentro, de alguna manera, yo decía, bueno, yo sé cómo hacer esto, ¿no? Tengo 6 hijas, Tengo ¿no? 6 hijas y ya he envuelto a bastantes. Pero luego me quedé pensando, el Señor, cómo nos presenta oportunidades para trabajar la humildad, para trabajar la humillación. ¿Por qué no? Porque la señora tuvo que haber dicho, es su primera hija, no sabe ni cómo envolver a su bebé. Pero a uno le sirve esa misericordia de Dios que llega en la ayuda. Me enseñó una nueva manera de envolverla y la niña se calmó y estuvo calientita. Creo que muchas cosas diarias nos pasan así y se nos van. Muchas y muchas más de las que nos imaginamos, pero fijémonos en estas posturas, y la postura del que recibe, la postura del que da, tienen
según San Juan Pablo II, es que es magistral, este párrafo es magistral, es casi un párrafo para un programa entero, pero fíjense que el hijo pródigo demuestra, dice, la relación de misericordia que se funda en la común experiencia de aquel bien que es el hombre sobre la común experiencia de la dignidad que le es propia. Es decir, la misericordia no es decir pobrecito. La misericordia redime. La misericordia da al hombre la dignidad. Es decir, Dios no nos pone en situación de misericordia como diciendo, este ya no tiene solución, yo aquí lo arreglo. Dios nos pone en la situación de misericordia para mostrarnos cuán importantes somos para Él. Y aún un acto insignificante como el del hijo pródigo le llevará a Dios a decir, te perdono. El solo hecho de decir, fíjense, vayamos al acto concreto, por ejemplo, de una confesión. Claro, ahí está el... Yo no necesito tener el arrepentimiento por amor, es decir, una contrición perfecta para ser perdonado en la confesión. Me basta con que tenga temor del castigo que voy a recibir, es decir, el miedo del infierno, para que cuando el sacerdote diga, yo te absuelvo, mis pecados queden perdonados. Y eso me muestra lo importante que soy para Dios, que aún con un arrepentimiento imperfecto, es de tal valor y de tal magnitud el alma humana y la persona humana para Dios, que Dios dice, yo pongo mi sello aquí y esto queda perdonado. Pero tiene que estar ese gesto. Fijémonos lo que va a decir con respecto al Padre. Yo quiero rematar esto que has dicho que es muy importante con esa actitud que tiene, por ejemplo, un sacerdote en la confesión como el santo cura de Ars, que en ese momento haría las veces del Padre Celestial que recibe al Hijo Pródigo. No solamente, como dice en la última línea, olvida todo el mal que el Hijo le ha cometido, sino que además cuando le daba la penitencia a los que confesaba y que a veces eran peces gordos, les daba, qué sé yo, un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, y él tomaba el resto. O sea, ahora miremos ese acto de misericordia en un santo como el santo cura de Ars. Él se cargaba todo el peso que Dios, con justicia, tendría que haber descargado en alguno de nosotros con un pecado gordo. Pero la misericordia hace que ese pecador vaya con una pequeña penitencia y Él lo asuma todo. Y eso es un punto de vista de la misericordia del Padre Celestial que a veces no consideramos suficientemente. Claro, así es. Pero necesitamos forzosamente, porque fíjense, en cambio el Padre, precisamente por esto, en el Padre, el Hijo se convierte en un bien particular. Es decir, demuestra claramente la importancia que el Hijo tiene. Y el Padre ve el bien que se ha realizado con una claridad tan limpia gracias a una irradiación misteriosa de la verdad y del amor. Es decir, el Padre ve el arrepentimiento del Hijo y el Hijo viene a decirle, papá, mira, trátame como a uno de tus jornaleros, trátame como un esclavo, trátame como un siervo, no quiero más. Pero el Padre ni siquiera le deja terminar la frase y comienza a actuar justamente con esa misericordia paternal que le devuelve al Hijo la dignidad que Él había dejado, pero que podríamos decir nunca había perdido, porque el Padre estaba siempre dispuesto a devolvérsela. Y esa frase de ve la verdad y el amor es como que el Padre se pusiera unas gafas de ojos sobrenaturales, no las necesita, con sus propios ojos ve, y ve más allá del pecado. Nosotros nos quedamos en el pecado. Nosotros diríamos a este hijo tuyo que lo que dice el hermano mayor, ¿no? Es eso, es la postura del hermano a mí que yo estoy siempre contigo y no me das un corderito, pero el Padre ve más allá del pecado porque ve la verdad y el amor del arrepentimiento de un alma que viene a volver al seno del Padre, y esa es la mirada del Padre misericordioso.
La parábola del hijo pródigo expresa de manera sencilla pero profunda la realidad de la conversión. Esta es la expresión más concreta de la obra del amor y de la presencia de la misericordia en el mundo humano. El significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva, dirigida al mal moral, físico o material. La misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el hombre. Así entendida, constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de Cristo y la fuerza constitutiva de su misión. Así entendían también y practicaban la misericordia sus discípulos y seguidores. Ella no cesó nunca de revelarse en sus corazones y en sus acciones como una prueba singularmente creadora del amor que no se deja vencer por el mal, sino que vence con el bien al mal. Es necesario que el rostro genuino de la misericordia sea siempre desvelado de nuevo. No obstante múltiples prejuicios, ella se presenta particularmente necesaria en nuestros tiempos. Yo encuentro aquí, Randy, hay dos frases que hay que tener muy en cuenta y calcular el peso de lo que se está diciendo aquí, porque también se puede prestar para que nos confundamos. Fíjense que Juan Pablo II dice, cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el hombre. Es decir, está hablando de tres acciones: lo revalida, lo promueve y extrae el bien de una situación de mal. Ahora, cuando hay una situación de mal y viene la misericordia para sacar un bien, tenemos que entender qué es bien y qué es mal. Por eso después al final dice, vence con el bien al mal. Por lo tanto, en un ejemplo práctico, si uno practica la misericordia con una persona, por ejemplo, porque uno ve que hay una actitud de mal que no va con su dignidad como persona, y que va contra la propia doctrina que Dios ha dejado para el ser humano en su dignidad, pues lo que uno trata de hacer es atraerlo hacia el bien. Una falsa misericordia sería dejarlo allí y atraerle los bienes que Dios ha dispuesto a los seres humanos para compartir en un estado moral verdadero y auténtico, queriendo decir, como tú decías, pero pobrecito, porque él también tiene derecho. Ha tenido una situación complicada, conflictiva, pero dejemos lo que venga a recibir estos bienes. Pero es que claro, recibir una cosa, digamos un acto puro, estando uno contaminado, le puede causar una mayor gravedad. Eso se puede entender concretamente con el caso de que está tan ahora en boga, entre comillas, de, muy bien, ¿se le va a dar o no se le va a dar la comunión a los divorciados que tienen una nueva relación? Pero yo quiero poner también otro ejemplo para que vayamos a darnos cuenta de lo que la misericordia significa de acuerdo a estas palabras que nos acaba de decir San Juan Pablo II. Es decir, Dios extrae el bien, lo promueve, lo revalida en situaciones concretas de mal. Es decir, en situaciones que se salen del orden y de la verdad. El mal es la ausencia de verdad. Puede ser un mal mayor o un mal menor, de acuerdo de la ausencia o la cantidad de ausencia o la calidad de ausencia que tenga de la verdad. Vamos al ejemplo concreto. Yo estoy ayudando a revalidar, a promover y a extraer el bien. Si le digo a una persona que está teniendo una relación homosexual, mira, cásate. ¿Estoy haciendo esa actitud? ¿Es eso una actitud misericordiosa, comprensiva? ¿Está dentro de estos rieles? Una jovencita que tuvo la desgracia de ser violada y ha quedado embarazada fruto de esa violación. ¿Estoy yo ayudándole a revalidar, a promover, a extraer el bien de ese mal que ha sufrido, diciéndole, aborta, tienes decisión libre? ¿Es un acto misericordioso?
midamos las consecuencias para poder comprender en dónde está la actuación misericordiosa que necesitamos hoy, porque San Juan Pablo II lo dice. No obstante, los múltiples prejuicios, es hoy necesaria la misericordia en nuestros tiempos. Y luego está la siguiente frase, que es la que tú quieres analizar. Pero yo creo que los tiros van por ahí. Sí, yo inclusive quería poner otro ejemplo, que lo vi es un caso tremendo y tiene que ver con esta ideología de género. David Reimer es la historia de un niño que fue obligado a vivir como niña para solucionarle, entre comillas, o para hacerle un acto de misericordia. ¿Por qué? Rápidamente lo cito. Nacieron dos gemelos mellizos, un niño y una niña. Se les practicó la circuncisión siendo pequeñitos, eso fue en Canadá. Al niño, por un accidente en la clínica, porque se manipulaba con algo eléctrico, se le quemó su miembro. Y los papás dijeron, ¿qué hacemos? Porque un varón sin esa virilidad, ¿cómo se va a realizar? Un día, viendo un programa de televisión, vieron un psicólogo que tenía esa teoría de la ideología de género. Y dijeron, esta es nuestra solución. El psicólogo lo trató toda su vida y desde chiquito lo hizo que se comportara como una mujer. Fue el primer caso en el mundo de cambio de sexualidad. Llega a los 13 años, se nota que se comporta como varón, por más de que en unas primeras instancias parecía como mujer. A los 13 años el papá tiene que decirle, mira, esta fue la verdad, pasó esto. Él opta por ser varón, porque todo el tiempo sintió su impulso de ser un varón. Consecuencias, pues la consecuencia es su propia vida. Él terminó suicidándose. A pesar de que cuando encontró con ser un varón se pudo casar con una mujer muy buena, no podía tener hijos, tenía los hijos de la mujer, pero su hermano, cuando se enteró que él era un varón, tuvo un problema psicológico. Se suicida primero el hermano y él después no puede con ese peso y termina suicidándose. Entonces, ¿cuál es la misericordia? Porque es un caso muy concreto. Primero que todo, con la ideología de género nos estamos dando cuenta, no podemos cambiar la naturaleza del ser humano. Miren la consecuencia. Gritaba a voces llenas, soy varón. Por más de que lo pusieran como una mujercita, le enseñaran a jugar con muñecas. No. Segundo, todas las consecuencias que tuvo con su familia. Los padres al parecer quisieron practicar un acto misericordioso para solucionar su vida, pero no lo hicieron en la verdad. Por eso quería citar el ejemplo, claro, Randy, porque es justamente lo que estabas diciendo ahora, que dice Juan Pablo II en eso, claro, con respecto a la verdad. Claro. Es que tiene que ser así, porque la misericordia es para hacer surgir la verdad. Es decir, esa dignidad tan inmensa que tenemos, Dios la pone como motor, o con el motor del amor, y la sublima a través de un acto de misericordia, que es el amor llevado a su máxima expresión. Es decir, me olvido de todo lo tuyo por ese pequeño acto que has tenido de mostrarme tu arrepentimiento y te devuelvo absolutamente esa dignidad que siempre tuviste, pero que tú mismo rechazaste obrando el mal. Esa es la maravilla de la misericordia. ¿Y cuál era la otra frase que querías mencionar? Porque bueno, no, este párrafo es riquísimo. Claro, yo tengo una también, ¿eh? En la segunda decía que hay que vencer con el bien al mal. Claro. Y eso hay que tenerlo en esa perspectiva. Yo no puedo pensar en el acto de misericordia que no me lleva a vencer, porque la misericordia se aplica sobre nuestra miseria. Y si tenemos una miseria, quiere decir que tenemos, lo que tú decías, algo que no es verdadero, ya sea en mayor cantidad o en menor cantidad, hace parte de mi miseria. Pero si yo de ahí no extraigo en un acto para hacer que eso se vuelva bueno, entonces no tiene sentido. Yeah. Es una misericordia falsa. Es simplemente un consuelo, un paño tibio para una situación que puede ser temporal, pero después me va a dejar vacío. Exacto. Y fijémonos que justamente habla de el amor, dice, la prueba singular, creadora del amor que no se deja vencer por el mal. Es decir, no puedo tener misericordia si no tengo amor hacia él o esa persona hacia la que voy a practicar la misericordia. Luego, si no hay sacrificio en ese acto de misericordia que voy a tener, no puedo estar hablando tampoco de un acto misericordioso. Claro, estaba pensando en el psicólogo, no tuvo actos de amor, estaba pensando en su teoría. Lógico.
Lógico. Y se la jugó científicamente a su teoría, y los científicos de ese tiempo lo siguieron, pero no había actos de amor. ¿Dónde quedó ese ser humano? ¿Qué hemos hecho de él? Claro, ¿qué fue lo ¿Qué que hemos hecho de su dignidad? ¿Qué hemos hecho de su identidad? ¿Qué hemos hecho para ayudarle a obrar el bien? Lamentablemente, nada. Nada, así es. Muy bien, creo que podemos hacer una pequeña pausa. Hacemos una pausita. Para digerir todo este tema y enseguida retornamos junto a ti. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti. Nos quedan unos minuticos. Creo que ya tal vez dejaríamos el punto quinto para empezar la próxima oportunidad, pero creo que un poco para sintetizar, Randy, en lo que hemos escuchado, lo primero hay que decir, es sorprendente este documento de San Juan Pablo II. Verdaderamente que se lo recomendamos porque cada párrafo es una joya y si uno profundiza en cada palabra que va diciendo, nos va poniendo las pautas de por dónde camina la auténtica misericordia que tenemos que vivir en este jubileo que vamos a empezar en diciembre. Claro, y es una misericordia que tiene que aplicarse en todos los ambientes, en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, en el ambiente social. Una misericordia que no puede salirse de los rieles del bien y por lo tanto de la verdad. Es decir, una misericordia que tiene que llevarnos a construir y no a destruir. Una misericordia que tiene que ayudarnos a que esa persona sea elevada en su dignidad y no, podríamos decir,
entre comillas, justificada en una conducta que puede causarle a la larga un daño tremendo, tremendo y real. Y vamos al caso concreto de los ambientes homosexuales. Digamos, los porcentajes que se manejan a nivel de los ambientes homosexuales, de depresiones, de suicidios, de drogadicción, de alcoholismo, de crisis a nivel psíquico, son inmensos. Grandísimos. Luego, de eso no se habla. el hecho de decir, mire, dejemos lo que ellos vivan por lo que han optado, con esto no quiere decir que hay que obligarlos ni decir son malos, hay que deshacerse de ellos. No, estoy diciendo que si los vemos como personas, tenemos que ayudarlos para que puedan superar esa situación que puede acarrearles males tan grandes como estos que vemos. Y porcentualmente es, pero descomunal, la diferencia que hay entre personas que se comportan como Dios les ha creado, varón, mujer. Y esto no quiero decir de que los heterosexuales somos más buenos o nada, porque hay personas que se comportan heterosexualmente de una manera degenerada, depravada, y que son pésimas, y que también en sus ambientes, con esa libertad de sexo que hay, y con esa promiscuidad que existe, también destrozan la persona, el valor de la persona humana, y la destrozan psíquicamente, y también allí se ven dependencias a la droga, crisis tremendas a nivel psíquico, incluso hasta psiquiátrico, y cosas por el estilo. Pero si vemos a personas que se comportan rectamente dentro de esa naturaleza que Dios les ha dado, varón o mujer, nos damos cuenta de que es un beneficio el comportarme de acuerdo a lo que soy. Entonces yo tengo que buscar ese bien para todos, sin obligar a nadie, sin poner un revólver en la cabeza, no. Pero tengo que ayudar a que las personas descubran el bien, para que puedan, deseen y se animen a vivirlo. Así es, y por lo menos desde el punto de vista de cualquier ciudadano tenemos la oportunidad de poder vivir esa plenitud y esa amplitud que es lo que somos nosotros, seres humanos, y tener un papá, tener una mamá, y ser lo que soy, lo que Dios ha querido de nosotros. Muy bien, vamos con los reportes de sintonía al final del programa. El señor Fernando Delso desde ATE pide oración por el padre Luciano Cicciarelli, por los hermanos de la Victoria y de ATE que han recibido la programación de NSE Radio, por su mamá Gregoria y el canal de NSE Radio para Lima. Muchas gracias al apóstol Fernando Delso en la ciudad de Lima. Luisa Herrera desde Mangomarca pide oración por los sacerdotes, por el padre Aldo Cárdenas de la capilla del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el padre Jorge Vildoso de la parroquia de Mangomarca, el padre Leiter Montalbán, para que sean siempre sacerdotes santos. Arelia desde San Martín de Porres pide oración por su salud y la de su esposo, física y espiritual, por su hija, por su conversión, por el hogar de su hijo Rolando, para que todo sea amor, para que Dios toque el corazón de su sobrina, para que siga un tratamiento, por la salud de sus hermanas Esmilda, que está delicada, y por NS Radio y que cada día crezca más, porque nos hace tanto bien. Muchas gracias a la señora Arelia. Carmen Rosa Rebelli desde San Miguel pide oraciones por su salud y la de su familia, por Inés en sus momentos que está para partir a la casa del Eterno Padre, para que nuestra Madre la guíe en el camino al encuentro con el Señor, y por todas las personas que hoy están entregando su alma al Señor, para que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos. Mario Rebelli desde Cercado de Lima pide por la conversión de su yerno Edwin, para que abrace la fe católica, formalice su compromiso, y por la conversión de su hija, y pide por su salud y la de su esposa. Muy bien, pues estas intenciones y todas las demás que ustedes tengan, queridos amigos, en su corazón, las ponemos en el corazón inmaculado de María Santísima y le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Como siempre, les invitamos a que nuevamente nos acompañen y recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.